Estas son historias de los locos por Jesús. Historias Mártires que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sajid, Pakistán, 1986. Cuando atrapen a los infieles, castíguenlos. Alá estará complacido. Eso les dijo Sajid para estimularlos. La multitud de hombres jóvenes, el grupo de jóvenes de su mezquita, batía al aire sus palos y barras de hierro en mutuo acuerdo. La arrogancia y el odio de Sajid aumentaba permanentemente. Sentía que era como un joven clérigo musulmán que estaba haciendo lo correcto. Sus padres, ellos estarían orgullosos de él. Había logrado reunir un gran grupo para esta ocasión y pronto estarían listos. En pocos minutos se desplazarían por las calles de su aldea en búsqueda de cristianos a quienes atacar. Sajid tenía una herencia familiar digna de orgullo en Pakistán. Su padre y su hermano mayor habían sido clérigos musulmanes. Tal y como se esperaba, Sajid había seguido tras sus pasos. Poco tiempo después de haber sido asignado a su primera mezquita, el odio que sentía por los cristianos comenzó a manifestarse en la manera en que reunía a sus seguidores en su contra. Para Sajid, como lo es para muchos musulmanes, los cristianos son herejes y deben ser castigados. El gobierno está cada vez más influido por la ley Sharia en algunas provincias. Esta ley demanda la muerte de todo aquel que es hallado culpable de blasfemia contra el profeta Mahoma o el Corán. Para estos musulmanes, rechazar las enseñanzas de Mahoma al hacerse cristiano es el máximo ejemplo de blasfemia. Cuando el fervor llegó a su cúspide, Sajid dirigió a su grupo hacia las calles. Muy pronto encontraron a un grupo de jóvenes cristianos. Al descender sobre ellos la pandilla, los jóvenes comenzaron a correr y a uno de ellos se le cayó la Biblia. Uno de los integrantes del grupo de Sajid recogió la Biblia y la abrió para romper sus páginas. Sajid siempre le había dicho a sus seguidores que quemen todas las Biblias que encuentren, pero en esta ocasión, Said se sintió extrañamente inclinado para poder guardarla y estudiarla con el fin de exponer sus errores a los miembros de la mezquita. Le arrebató el libro de las manos al joven y lo incitó para que continuase persiguiendo a los cristianos que huían. Guardó la Biblia en su camisa para examinarla más adelante. Sajid nos informó de sus propias palabras y lo hizo cuando encontró un significado en poseer una Biblia. Me puse a leer la Biblia buscando contradicciones que pudiese usar en contra de la fe cristiana. De pronto una gran luz apareció en mi habitación y escuché una voz que me llamaba por mi nombre. La luz era tan brillante que iluminó toda la habitación. Entonces la voz preguntó: «Sajid, ¿por qué me persigues?». Yo estaba asustado, no sabía qué hacer. Pensé que estaba soñando y le pregunté: «¿Quién eres?». Entonces escuché: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La luz regresó las siguientes 3 noches y la voz también. En la 4ª noche me arrodillé y acepté a Jesús como mi Salvador. El odio que Sajid sentía desapareció inmediatamente. Lo único que deseaba hacer era hablar de Cristo Jesús a todos los que conocía. Se reunió con miembros de su familia y con los miembros de la mezquita y les contó lo que había sucedido esas últimas 4 noches, pero no le creyeron. Su familia y sus amigos se convirtieron en sus enemigos. Llamaron a las autoridades para que lo arrestasen y para que dejase de hablar de ese tal Jesús. De acuerdo con las enseñanzas islámicas, Sajid ahora es considerado como un apóstata, como un traidor del Islam, como un hombre que ha dejado su fe para aceptar ideas raras. Por lo tanto, se le considera un delincuente. Sajid fue puesto en prisión por 2 años. Repetidamente los guardias lo torturaron y abusaron de él.
En cierta ocasión le arrancaron las uñas de los dedos con un intento por quebrantar su fe. En otra ocasión lo amarraron al ventilador de techo por el pelo y allí lo dejaron colgado. A pesar de que he sufrido grandemente a manos de mis verdugos musulmanes, no albergo resentimientos por ellos. Yo sabía que solo algunos años atrás yo también habría sido como ellos y odiaría a los cristianos. Durante mi juicio me hallaron culpable de blasfemia. De acuerdo con la ley sharia me deberían colgar en la horca. Trataron de obligarme a retractarme de mi fe en Jesús. Me aseguraron que si cooperaba con ellos cesarían los abusos y las humillaciones, me dejarían libre. Pero no podía negar a Jesús. Mahoma nunca me visitó, pero Jesús sí lo hizo. Yo sabía que Él era la verdad. Lo único que podía hacer era orar por los guardias, en la esperanza de que algún día ellos también conocieran a Jesús. El día designado para la ejecución, Sajid no tenía temor alguno a la muerte cuando vinieron a buscarlo a su celda. Aun cuando se lo llevaron para ser ejecutado y lo colocaron con un nudo alrededor de su cuello, Sajid estuvo predicándole a los guardias y a los verdugos sobre Jesús. Su deseo era que su último aliento de vida sobre la tierra fuera usado para decirles a sus compatriotas que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Sajid estaba plenamente preparado para comparecer ante su Salvador. De pronto, se escucharon fuertes voces en la habitación exterior. Los guardias se apresuraron para informarle a los verdugos de Sajid que el tribunal había emitido una orden inesperada de que debía ser dejado en libertad, por razón de que no había suficiente evidencia en su contra para ejecutarlo. Hasta el día de hoy, nadie sabe por qué se le permitió a Sajid salir de la cárcel. Más tarde, Sajid cambió su nombre por Lázaro, ante el reconocimiento de que también él había resucitado de entre los muertos. Viajó de aldea en aldea alrededor de su hogar dando testimonio de cómo él fue librado de la muerte. Al principio, muchos de los cristianos no confiaron en él, pero pronto pudieron apreciar su sinceridad y lo recibieron como parte de la familia. Al presente, lo ayudan en sus viajes mientras va de aldea en aldea, predicando de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Resido en un país dominado por falsas enseñanzas del Islam. Mi pueblo está ciego y fui escogido por Dios para ser su voz. Considero que todo lo que he sufrido es nada en comparación del gozo infinito de haber conocido a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Palabras escritas por Sajid.